Cuando Dios permite, a veces todos hemos pasado por momentos difíciles, ¿cierto? Levante la mano el que nunca para decirle mentiroso. Pero todos en realidad hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas. Y cuando Dios permite esos momentos, normalmente Él aprovecha esos momentos. No es que Él tenga la intención de que pasemos momentos difíciles, pero cuando pasa, porque a todos nos pasa a veces, Él aprovecha esos momentos para decirnos cosas importantes. Tendemos a estar más sensibles, más propensos a abrir nuestros corazones a buscar a Dios. Y en la Biblia hay un sinfín de ejemplos al respecto. Por ejemplo, para José fue el estar preso en la cárcel. Para Elías fue irse a la montaña. Para David fue estar en el desierto. Para el apóstol Juan fue estar desterrado. Y la mayoría de estos momentos oscuros en la vida de estos héroes de la Biblia, Dios los usó para un encuentro personal e íntimo que los cambió para siempre. Para siempre. Por ejemplo, a José le transformó su carácter, a Elías le dio la valentía para seguir en el ministerio, a David lo preparó para ser rey, y a Juan, que nos vamos a estar enfocando hoy, le reveló la visión más clara del cielo que podríamos tener, la realidad celestial actual y del futuro. Y los profetas en general, ellos sabían esto. Y desde la antigüedad, que se han dedicado, todo el sacerdocio que se ha dedicado a la oración, se han dedicado a la búsqueda de la presencia de Dios. Y Jesús, Él sabía esto. Él sabía todo esto. Entonces, Él no esperaba que llegaran los momentos difíciles a su vida para que lo sacudan, para recién reaccionar y empezar a orar. Él no esperaba eso. Es más, el Espíritu Santo mismo, el Espíritu de Cristo, que inspiró a Pablo a decirle a las iglesias que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza, que se vistan con toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo. ¿Me entienden? Entonces no hay que esperar que llegue eso. Entonces vamos a ver un recorrido. Si ven este mapa acá, estás en el tiempo en que Juan fue desterrado. Existían todos estos puntos negros. Esos puntos negros, si los alcanzan a ver, no, quizás no alcanzan a leer la letra, pero los puntos negros son donde ya existían iglesias, cristianas. El cristianismo más o menos, estamos hablando de finales del año 80, principios del año 90, después de Cristo. Y en ese momento el apóstol Juan se encontraba desterrado, estaba preso en la isla de Patmos. La isla de Patmos está ahí, ese puntito que está ahí, esa es la isla de Patmos. Y era un grupo de islas utilizadas para echar a morir, para mandar a morir y castigar a quienes se opusieran al Imperio Romano. Era un lugar desértico, era un lugar así. Ahora Patmos ya hasta hay un monasterio al apóstol San Juan y está como medio habitado y todo, y es un lugar turístico. Pero los lugares que todavía no están tan urbanizados, que era donde probablemente Juan y algunos sitios arqueológicos, era más o menos así que se veía de desértico. Más o menos así. Muy bien, se vino a sentar adelante, ahí el Espíritu Santo venía más fuerte sobre ellos. Y de esto se trata, en vez de que llegue el momento del destierro, cuando llegue el día malo, porque a todos en algún momento nos vienen las tormentas, Él ya sabía esto de antemano y ya tenía una vida invertida en oración. Entonces él sabía que si venía el día malo, con mayor razón me voy a poner a orar. Y cuando encontramos en la Biblia, a la mayoría de momentos en que Dios se le aparece, a alguien que Dios le habla, era gente que estaba en oración. Era gente que estaba en oración. Entonces Juan, para haber tenido esta tremenda revelación, tiene que haber pasado aquí ayuno, no sé qué tanto habrá estado buscando a Dios. Y aprendió algo. Porque hay un principio aquí, que cuando Dios habla, ¿te ha hablado Dios? O no sé, quizás tengo que empezar por mi nueva vida en Cristo o algo así. Estamos claros, ¿cierto? Dios habla, creemos que Dios habla. Levanta la mano si Dios te ha hablado. Ya, como a un tercio. El resto, por favor, tomen el curso Mi Nueva Vida. Ya, ahí enseñan los pasos básicos de la fe. ¿Ya? Entonces, como los 2/3 todavía, tengo que enseñarte que Dios habla. Y cuando Él te dice algo, se te revela a ti, lo que Él dice se cumple. Porque la Biblia, la palabra de Dios tiene una característica, que cualquier cosa que Dios pronuncie sobre ti,
La Biblia no es como cualquier libro que simplemente sirve para leer y reflexionar al respecto. No, 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 no. La palabra de Dios es dinámica, es viva, tiene vida. No, pero si es un libro. No, 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 tiene vida. Tiene vida. Todo lo que sale de la boca de Dios no vuelve al vacío. Se cumple. Se cumple. Y terminará sucediendo tal cual Él lo pronunció. Dios dijo que se haga la luz, se hizo la luz. Dios dijo que se haga esto, se hizo. Todo lo que sale de la boca de Dios no vuelve al vacío. Y fue en ese lugar, en esa isla, donde Juan recibió esta tremenda revelación que originalmente se llama la revelación de Jesucristo. Así se llama. Posteriormente le pusieron el Apocalipsis de Juan, terminó llamándose Apocalipsis. Es el testimonio de Jesucristo para nosotros. Y todo lo que Él dice que va a suceder, va a suceder. Porque Apocalipsis es un libro profético. Todo lo que dijo Juan sucederá porque ya salió de la boca de Dios. Y con el mismo poder que sostiene el universo, está dinámicamente moviendo todo para que se cumpla todo en el tiempo que Dios lo ha designado. Y eso el hecho de que sea profético es una de las razones porque valoramos mucho de que siga habiendo dones proféticos en la iglesia. Porque los dones proféticos liberan sobre nuestras vidas lo que Dios ya habló. Lo que Dios está pronunciando sobre nosotros, porque lo que Él dice se hace, lo que Él dice sucede, lo que Él quiere bendecirte, si Él pronuncia una bendición sobre ti, se va a cumplir. Por eso nos decimos, no es un saludo así como a la ligera, hoy que Dios te bendiga. No, 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 es algo poderoso. Que Dios diga algo bueno sobre ti, que tenga eso va a tener un efecto, va a tener un efecto sobre ti. Por eso valoramos los tiempos de cánticos nuevos durante la adoración, esos espacios de adoración en que dejamos que cada uno, inspirado por el Espíritu Santo, cante su propia canción. Y la mayoría de las veces fluyen estos dones proféticos en medio de la congregación y cada uno comienza a declarar estas bendiciones que están saliendo literalmente de la boca de Dios en esos momentos. Y el Apocalipsis, el libro, la revelación de Jesucristo, es uno de estos. Dentro de este libro, ustedes saben que suceden muchas cosas, los que se han leído, el resto por ahí está al final, el último libro de la Biblia, ese es este. Dentro de este libro tiene varias secciones, pero la segunda parte, al principio hay una presentación, después una visión celestial de Jesucristo, y la tercera parte empieza a dar unos mensajes a 7 iglesias puntuales. Y a 7 iglesias que existían, de las iglesias que existían en ese tiempo. Van a ver después en el mapa que eran bien cercanas a donde estaba Juan. Y los mensajes de estas iglesias van directo al grano. Son muy poco simbólicos, resaltan las cosas buenas y las que urgentemente necesitaba mejorar cada iglesia. Y todas estas iglesias, le voy a mostrar, ahí está. Esas 7 iglesias de ahí están, los puntitos amarillos, ahí está. Si se fijan, están como relativamente cerca ahí donde estaba Juan. Entonces, cada una de estas iglesias estaba más o menos a mediodía a caballo. Quizás un poquito menos de mediodía o un par de días caminando, quizás un día una de la otra, pero no era mucha la distancia para ese tiempo. No era mucha la distancia. No era que tenían que irse en tremendas caravanas. No. Había caminos, había carreteras, era accesible llegar. Entonces se cree que Juan, que fue el que fue inspirado por Dios para hablarle a estas iglesias, se cree que probablemente él era el que acompañaba a estos líderes de estas iglesias, aunque Pablo también visitó alguna y escribió, por ejemplo la carta de los Efesios, que también le mandó el mensaje Juan. Pero para entender esto, hay que entender que si tú lees Apocalipsis vas a leer que hay un párrafo para uno, un párrafo para otro, un párrafo para otra, pero no eran mensajes exclusivos, a pesar de que dice para la iglesia de Esmirna, para la iglesia de Sardis, la Odisea, no eran exclusivos para esas iglesias. Porque varios cientos de años antes, el pueblo judío había adoptado la práctica de leer las Escrituras en la Asamblea General, en la iglesia. Y cuando Pablo también escribe a las iglesias,
se daba por sentado de que las cartas se iban a pasar de iglesia en iglesia, y a pesar de que iba para los corintios, todos se iban a enterar qué fue lo que Pablo le escribió a los corintios, de que le escribió a Timoteo, todos se iban a enterar lo que le escribió a Timoteo. Y esta no iba a ser la excepción. Juan también entendía eso y se daba por sentado. Entonces, no eran fragmentos para ser leídos por separado por cada una de las iglesias que las escribió. No era así como porque las exponía a cada iglesia. Entonces, no era así como que, ok, nosotros que estamos acá en Esmirna, en la iglesia de Esmirna, vamos a leer este poquito para Esmirna, y el otro cuando llega a Filadelfia, no, leemos eso es para ellos, eso es murmuración. No era así, pero entonces, todas las iglesias tenían que enterarse de lo bueno y lo feo que estaba pasando en las demás. ¿Tenían que enterarse? Sí, tenían que enterarse, pero no con un propósito de condenación, sino de generar preocupación acerca del mover del reino de Dios en todo el mundo cristiano. Llevar a una corrección a nivel personal y a nivel de iglesia, como cuando hablamos hace un par de semanas acerca de la disciplina, a nivel personal y a nivel de iglesia también. Hacer que nazca en el corazón de todos los creyentes una intercesión genuina por las debilidades de otras iglesias, a fin de cubrirlas en oración y así generar protección en amor. Y por eso repite, si tú lees en las cartas a estas iglesias, repite constantemente: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En ese corazón son revelados los mensajes a las 7 iglesias. Y por ese motivo les escribe a esas iglesias, y por lo tanto, esos mensajes son para nosotros también. Entonces vamos a enfocarnos en una. Vamos a ver qué es lo que le dice a la iglesia de Sardis. Pero vamos a hablar de Sardis. Sardis era la capital del reino de Lidia. No de Nidia, de Lidia. Era la capital del reino de Lidia. Y era una ciudad industrial. Era una ciudad productora. En esta ciudad, en la historia universal, es muy conocida porque aquí se inventó la moneda. La primera moneda que se acuñó y la producción de dinero empezó ahí, más o menos por el año 600 a.C. Así que era una ciudad muy rica. O sea, perfectamente, imagínate, alguno tenía su maquinita para hacer monedas de la cara. Era alguien que tenía. Por el potencial comercial era un lugar estratégico. Y durante los últimos... pero Sardis tenía una característica. Tenía mala suerte. Tenía una mala suerte impresionante. A pesar de que era estratégico, durante los últimos 300 años había sido invadida y capturada varias veces por diferentes reinos, diferentes culturas, por diferentes ejércitos. Principalmente por no tener un buen sistema de protección. Y ojo, ninguna de estas... No entraron en guerra con ninguna, no entraron a la batalla con ninguna. No. Mira la mala suerte. Todas las veces los agarraron volando bajo. Todas las veces se metieron así calladitos los invasores y se tomaron por sorpresa el gobierno. Se tomaron por sorpresa los edificios principales. Se los tomaron por sorpresa y ya no les dieron chance de defenderse, de hacer nada. Vigilantes más malos que... Para peor suerte de ellos, en el año 17 después de Cristo ocurrió un terremoto que destruyó toda la ciudad. Imagínate la mala suerte. Destruyó toda la ciudad y tuvieron que reconstruir otra vez. A pesar de eso, imagínate, Sardis, mala suerte. Andaba con la nubecita así, con la lluvia encima. A pesar de eso, con el orgullo dolido y de tanta derrota de no haber sido capaz de resistir, con el pasar de los años, reconstruyeron otra vez. Se levantaron otra vez y según la historia universal, más o menos en el momento en que recibieron esta carta de Juan, ya otra vez había paz y había prosperidad en esta ciudad. Entonces vamos a leer cuál es el mensaje a Sardis. Dice, en Apocalipsis 3, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Despierta. Sí, ahí sí, te vi dormir. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda
lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, estoy hablando, ahí está. Ahí está. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oye, qué fuerte esta carta, ¿cierto? Yo pensé que iba a ser un poquito más amorosa. Pensé que iba a ser un poquito más gentil, más así como Jesús que viene y me abraza. No, mira, le dio con palo. Y que el resto se entere. Y a veces cuando leemos el Apocalipsis hasta nos da miedo. O sea, a mí cuando niño me daba miedo leer el Apocalipsis. Imagínate, llego a la parte de las trompetazos, así que se abre el piso, salen langostas gigantes que lanzan fuego por la boca, desaparece 3/4 de la población mundial. Uy, no. A mí me daba miedo. Y a veces es duro leer esto. Y también cuando le habla a alguna de estas iglesias que no iban muy bien, las palabras no solo son duras, son condicionantes. Son condicionantes. Como, si no haces esto, esto te va a pasar. Vamos viendo de qué se trata esto que le dice puntualmente a esta iglesia. Vamos a empezar por el regaño. Dice, conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Sardis era una iglesia, como era una iglesia, una ciudad rica, era considerada muy espiritual por las obras que hacía, por la acción social que hacía. También era un lugar donde no había persecución, no hay registro de que haya habido en ese tiempo persecución a los cristianos, al menos todavía no. No había oposición judía, había un templo judío, pero al parecer lo recibieron muy bien, porque no había ni oposición judía o romana. Eran conocidos por ser una iglesia con mucha actividad social. Su canasta de compasión estaba llena siempre, rebosante, igual que la Viña Santa Anita. Tanto así que se les inflaba el pecho que se ríen. Es cierto, ahí está, vayan a verla, está llena. ¿O no? ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí después lo ven. Dice, como aquí se había inventado la moneda, tenían bastante para ser generosos. Y a pesar de que tú sabes que Sardis había nacido de un avivamiento de la iglesia de Éfeso, fue enviado de Éfeso. Y Éfeso era gente, pero ultra ferviente en el Señor. Pero a pesar de todo eso, con el tiempo se enfriaron. Se enfriaron y les parecía mejor ser chévere ante los ojos del mundo, sin darse cuenta que como no había persecución como en otras iglesias, estaban cayendo en la comodidad, en la pasividad. Se habían vuelto religiosos, se habían vuelto falsos. Venían de la iglesia, cantaban y eran falsos, pero falsos. Ahí inventaron la moneda, pero ellos eran más falsos que billete Monopoly. Inventaron la moneda, pero ellos eran más falsos que la moneda de 3 soles. Eran más falsos que sacar un celular a costo cero. Todos saben que te lo cobran igual. O la llamada a un call center anunciando una promoción exclusiva. Más falsos que eso. Y en la iglesia era más falso que un líder de adoración que no se sabe la canción. Oye, en la escuela dominical de Sardis, tú sabes que a los niños los hacían pasar adelante y decirle, venga, vaya, dibuje la pizarra a Jesús, dibújele a Jesús. Y el niño se para ahí con la tiza y está un rato ahí mirando y no hace nada. Y le dice a la profesora, listo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es eso que ya está? ¿Qué es eso? No, ese es Jesús muriendo por mis pecados. ¿Ah? ¿Cómo si no has hecho nada? ¿Y Jesús? ¿Y los pecados? No, Jesús los borró. Y Jesús no, ya se fue al cielo. Eran falsos. Gracias. Eran falsos. Era como la iglesia que cuando yo iba cuando niño, era una iglesia tan pequeña y ¿para qué te cuento el grupo de jóvenes? El grupo de jóvenes éramos mi hermana y yo. Y encima yo no me llevaba bien con mi hermana. Era una cosa de que eso es con mi hermana, pero si tú eres mamá puedes ver esa imagen con tus hijos, con tu hermano.
O sea, imagínate cómo me sentía yo de niño en la iglesia. Es como ya después de los años en la pastoral juvenil, se te acercan así la gente, tú sabes que son falsos a veces, que quieren traer al enamorado, a la enamorada a la iglesia, que tú sabes que el chico viene por ella nomás, la chica viene por él nomás. Y tú después conversas con la persona y le dices, oye, ¿sabes qué? Reconsidera este tema. Y literalmente te pintan esta escena, te dicen, no, si yo lo voy a convertir. Dicen, no, si yo lo voy a convertir. Eso no es convertir. No, si yo lo estoy evangelizando. No, tú estás evangeligando. Eso no es evangelismo. Y quiero decirte algo, eso nunca termina bien. Eso nunca termina bien. Ni ahora ni en el futuro, eso nunca va a terminar bien. Eso es más falso que intercesión por Facebook. Ojo, yo presto bastante atención a lo que la gente publica en sus muros y guardo bastante distancia de la gente que ora por Facebook. Porque eso es falso. Eso es falso. El día que Dios tenga Facebook, me avisan. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y Jesús siempre tuvo compasión por los pecadores, pero les tenía bronca, le tenía rabia a las personas que aparentaban espiritualidad y que en verdad no eran. Y no estoy hablando de la gente en la calle, no, con los que eran parte de la iglesia y que aparentaban ser algo que no eran. No importaba cuánto diezmaran o cuánto influyentes eran. Si eran falsos, para Jesús estaban muertos. Están muertos. A los fariseos les dijo sepulcros blanqueados, tumbas andantes. Eso era lo que les decía. Le decía eso a los que pasan a la hora de los diezmos, así, limpiándose, echándose aire con el billete. Así, para que todos sepan el color del billete. ¿Cierto? O como hay gente que ha querido entrar a la adoración y que o sea, venía a adoración y pensaba que el domingo siguiente iba a empezar a tocar, a cantar, a ministrar y todo. Y cuando supo que iba a tener que recoger cables y ordenar bodega y hacer muchas cosas detrás de la cortina por mucho tiempo, la pensaron dos veces y ya no se unieron al equipo. Al decirle que tienes fama de estar vivo, pero que en realidad estás muerto, Jesús está comparándolo con su esencia. ¿Tú sabes que 2 capítulos antes, cuando Jesús habla de sí mismo, Él habla de sí mismo siendo lo contrario a esto? Él dice, yo, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Él estaba diciendo, yo soy lo contrario a eso. Tú quieres ser genuino, tienes que ser lo contrario. No puedes aparentar vida, pero en verdad estás muerto. Le dice que todas sus acciones que parecen espirituales no lo son. No importa. No, pero yo vine y di. No. Y para Jesús, Él está diciendo, no, eso para mí no vale. Eso para mí no vale. Está diciendo, no sean falsos. Está diciendo, a mí nadie me engaña. Eso está diciendo Jesús. No sean como Ananías y Zafira. Piensa por un momento todo lo que le quieres ocultar a la gente. Piensa por un momento. Todo lo que te avergüenza de ti que no quieres que nadie más se entere. Tú sabes que en los pocos años que llevo de ministerio es impresionante el nivel que uno desarrolla para dejar de sorprenderse de las cosas que la gente te puede llegar a contar. Es impresionante. Y creo que hoy en día tendría que, no sé, creo que honestamente, si alguien viene y confiesa algo, así que para él es lo peor, creo que ya he escuchado tantas cosas que nada me sorprende. Piensa en lo peor piensa en lo peor que tú quieres esconder de ti. Ahora piensa en lo peor que podrías escuchar de alguien más, creo que ya lo hemos escuchado. Creo que ya lo hemos escuchado. Y a veces sencillamente ya nada te sorprende. El mejor ejemplo de esto es cuando alguien entra en una relación, ¿cierto? Cuando alguien entra en una relación y se demora en presentarle a la familia de uno, por vergüenza que la familia lo vaya a avergonzar a uno, ¿cierto? Que la ahuyenten, que le muestren fotos calatito de uno cuando tenía 2 años.
O que te empiecen a contar, que es de la clásica, ¿cierto? Cuando te empiecen que le empiecen a contar cómo se portaba uno cuando era adolescente. O que sencillamente le vayan a decir algo diferente a la imagen que uno le vendió. ¿Cierto? Y que con un comentario lo vayan a echar a perder. Dios quiere una relación con nosotros a pesar de que Él ya conoce todo. Piensa lo peor de ti. O sea, no, tú piensa, recuerda, que lo peor que quieres esconderle a los demás de ti, Él ya sabe. Él ya sabe. Y aún así quiere una relación contigo. A mí me pueden engañar súper fácil, súper fácil. Para mí, se visten bonito, llegan temprano a la adoración, hacen su tarea del discipulado y yo caí. Yo caí redondito, para mí son todos buenos cristianos. Hay gente que se casa y después de años confiesan cosas que podrían haber hecho que su pareja haya optado por otra decisión con anticipación. Pero a Dios no se le puede engañar. Él conoce lo que no es presentable de tu vida. Él sabe. Él sabe. No necesitamos ser falsos ante Él. Él ya nos ama. Él ya nos ama. Así que para todos los que están cabeceando, sigamos. ¡Despierta! Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Para Dios las cantidades, las grandes demostraciones, eso es como, por ejemplo, como acá en el Perú hay tantas empresas que tienen un área de responsabilidad social que compensan el daño al medio ambiente. Otras lo hacen simplemente para evitar impuestos. Recortan impuestos. Pregunto, a ver, si no les recortaran el impuesto, ¿harían lo que están haciendo? Si no se hubieran obligados a compensar por el daño al medio ambiente, ¿lo harían? No. No, yo dudo muchísimo. Yo dudo muchísimo que lo harían. Pero les dice, reaviva lo que aún es rescatable. O sea que hay algo que se puede. Si se puede rescatar algo, hay que rescatarlo. Y sigue. Les dice así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Acuérdate que esta iglesia fue enviada de un avivamiento. Un grupo de ahí salió a plantar esta iglesia, todos fervorosos en el espíritu. De la iglesia de una de las más espirituales de todas. Y más adelante les dice que ojo, que hay algunos que no se han manchado. Yo creo que ese era el equipo plantador, que vinieron de Éfeso. Les estaba diciendo, vuelvan a la esencia, recuerden lo que han recibido, lo que han oído inicialmente. Vuelvan a la esencia de ese avivamiento, vuelvan a buscar mi presencia de forma genuina. Pero no solo les anima, les condiciona, les advierte. Les dice, si no te mantienes despierto, cuando menos lo espere, caeré sobre ti como un ladrón. Sardis sabía, la gente de Sardis sabía lo que era ser secuestrado y perseguidos. Es más, ¿tú sabes qué significa Sardis? Los que se escapan, los que huyen. Esta era una frase que para ellos como cristianos, pero principalmente como sociedad, les llegaría al corazón. Les llegaría al corazón porque son gente que pasó por tanta invasión, tanta destrucción cultural, que probablemente cuando leyeron esto, se acordaron de la pesadilla que todavía tienen de los malos recuerdos, de haber sufrido terrorismo, de haber sufrido corrupción. Y les dice, si no te mantienes despierto, voy a caer sobre ti como un ladrón. Es un llamado de atención a dejar de estar en la pasividad. Una nueva advertencia, que reaccionen. Porque si no se cultiva la pasión por Dios, literalmente te desinflas, te vuelves religioso, te empiezas a ser falso. Ahora, ¿cómo paso? También porque si les dice esto es porque en algún momento sí eran adoradores y genuinos, pero se estaban volviendo religiosos. Ahora, ¿cuál es el proceso de adorador a religioso? ¿Cómo es el proceso en que me voy desinflando? Porque pasa, ¿cierto? Te empieza a desinflar y terminas diciendo, ¿qué hice yo para merecer esto? Ya me acordé, ¿qué hice para merecer esto? ¿Cierto? ¿Cuál es el camino a la hipocresía? Yo te enseñé cuál es el camino a la hipocresía. Primero, estás acá arriba en la gloria de Dios, así en la presencia, buscando, y dices, tú eres capaz de decir, Señor, tengo sed de ti, mi carne te anhela, te adoro, Dios. Y después con el tiempo dejas de buscar, cada vez buscas menos, bajas un nivel.
Y llega la canción, está proyectada la canción y empiezas a corregir las faltas de ortografía en el proyector. ¿Cierto? Cada vez te empiezas a quejar más, empiezas a ser menos espiritual. Termina la adoración y en tu mente le pusiste una calificación. No, hoy fue un 14. Hoy fue un 14. Luego te empieza a fastidiar cuando te motivan a orar durante la adoración, cuando te motivan, te ven así todo pago. Hermano, pero, y tú, ay, me está haciendo eso. Más encima me dicen, dígale al que está a su lado, despierta. Y tú, no les quiero decir nada, que siga durmiendo. ¿Cierto? De ahí empiezas a bajar más todavía. No citó bien el versículo, era el 11, no el 12. Empiezas a caer más bajo. Y me empiezo a preguntar, ¿es idea mía o ya he escuchado ese sermón el año pasado? Empieza una menospreciación. Después, así, empieza a caer más bajo. No, hoy no quiero ir a la iglesia. Mejor veo el sermón por YouTube durante la semana. Y si no me gusta, lo corto, pues. Sí, lo corto, total. Menos roche que pararme a la mitad del sermón y salir, ¿cierto? Y ya cuando la gente está, pero en el último nivel, ya así ya más bajo no puede caer, es fastidio ese tipo que cuenta chistes. Debería predicar la santa palabra. ¿Cierto? Cuando ya estás por allá, literalmente, la única forma que reacciones es como meterte a la película Volver al Futuro, que se te aparezca el doctor Emmett Brown así, se te acerca corriendo, que se baje el DeLorean así frente a ti y te diga, Marty, vengo del futuro y tengo algo urgente que decirte. Vino el rapto y te quedaste. Literalmente hay gente que solo así reaccionaría cuando ya estás por allá abajo. ¿Cierto? Vamos a ver un ejemplo de uno de estos que se quedó. Uno que quiere aparentar espiritualidad. Dice, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos de Jesús y que más tarde lo traicionaría, objetó. ¿Por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto porque no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y cuando yo leo esto, yo lo comparo con la carta a Sardis. Yo entiendo que el mensaje de Jesús, y no solo aquí, en todo el tiempo, cuando era respecto a los religiosos, el mensaje de Jesús fue muy duro. Él era muy duro con los religiosos. Y aunque si se fijan bien, lo que Judas estaba pidiendo era noble. Era considerable. Era lo más sensato que a alguien se le podría ocurrir, dar a los pobres, dar a los necesitados. Pero Judas quería la fama de ser espiritual. Él no tenía el corazón de adorador que tenía María. Él no hubiese sido capaz de hacer lo que María hizo con el perfume. No, él solo quería la fama de ser caritativo. Hay una diferencia entre hacer cosas para Dios y hacer cosas de Dios. Hacer cosas para Dios son ideas que van y vienen, pero no necesariamente son ideas de Dios. Como una idea de Dios sería invertir en adoración. No subestimes la adoración. Llega la hora. Llega la hora la adoración. No es el precalentamiento de la prédica. No, para nada. Los tiempos de adoración y ministración en grupos en casa. La noche de visión el jueves estuvo, pero maravillosa. Me encantó. Teníamos un programa, durante la adoración vino Dios, no pudimos hacer nada. Y lo único que podíamos hacer era seguir adorando y seguir adorando. Estuvo tan lindo, no podíamos parar. Aprovecha las conferencias, los retiros, los eventos, donde habrán espacios para adorar.
En Naturalmente Sobrenatural ya saben que vamos a tener 2 expositores, personas llenas del Espíritu Santo. Los que estuvieron el año pasado recuerdan a Marisela, ¿cierto? Que sus enseñanzas acerca del don profético fue tan genuino y con tanto amor que no podíamos dejar pasar otro año sin que venga. ¿Cómo podemos dejar de sentirnos tentados a ser más como Judas o ser más como la gente de Sardis? Cuando te encuentras con gente genuina, que esto no lo oran en voz alta frente a los demás. No. Cuando esta es su oración personal, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Cuando eres capaz en tu tiempo íntimo, realmente, genuinamente, decir, cuando dice todo mi ser te anhela, otra versión dice, mi carne te anhela. Mi carne te anhela. Tengo hambre de ti, Señor. Cuando una oración así se vuelve parte, entonces empiezas a romper la religiosidad. Empiezas a romper las estructuras, empiezas a romper la falsedad, porque en tu búsqueda viene el Espíritu Santo y empieza a transformar eso que estaba muerto. Vuelve esa oración en lo secreto, en el fondo de tu corazón. Vuelve a valorar y a ser sensible a la presencia de Dios. Algo que me salté, porque quería dejarlo casi para el final, es cómo empieza hablándole a la iglesia de Sardis. Empieza hablándole de que el Espíritu le escribe a las 7 iglesias y habla de los 7 Espíritus de Dios que le escribe. Los 7 Espíritus de Dios. Algunos teólogos piensan que cuando dice eso, este versículo tiene como varias formas que se podría traducir, como los 7 Espíritus de Dios o el Espíritu de Dios que es multiforme. El Espíritu de Dios que es pleno, que es lleno, que no es solo un hito, que abarca tanto, es multidimensional y a la vez puede ser específico. El mismo es capaz de subdividirse y ser suficiente para todos. Y al hablar a 7 iglesias, está generalizando. Está diciendo que Él tiene una porción exclusiva de sí mismo para cada iglesia. Está diciendo, ¿sabe lo que está diciendo? Está diciendo, hay suficiente provisión de mi Espíritu para todos. Para todos. Entonces, a esta iglesia, que en realidad estaba muerta, que era falsa, que eran hipócritas, aún a ellos, Dios les ha preparado una porción de su Espíritu para revivir lo que parecía que estaba muerto. Porque Él no quiere que nadie se quede fuera de su amor. Él no quiere que nadie se quede fuera. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita escuchar de parte de Él. No hay fórmulas. No hay una fórmula en esto. Él es un Dios personal. Él no se para frente al salón de clases a decir 1 más 2 y 3 y apréndenselo todos si quieren ir al cielo. No. Él crea una estrategia para cada uno. Él tiene una estrategia para ti. Él tiene una estrategia. Y Él quiere hablarte y guiarte en el proceso. Y para mí lo más importante de este mensaje del Espíritu Santo a las iglesias es que Dios te conoce. Él te conoce. Él sabe hasta lo más feo, sabe lo menos presentable de tu vida. Y quiere hablarte. Y no solo quiere hablarte, quiere darte el privilegio de que tú lo puedas oír. Pero ojo, cuando Él te hable, Él te va a hablar con la verdad. Él no te va a mentir. Él te va a decir la verdad porque Él ve. Él ve. Y la verdad puede doler a veces. Pero si una verdad viene de parte de Él, por más que duela, va a ser sanadora también. Su palabra tiene la capacidad de sanar. Un profeta dijo, tú nos has herido, pero tú nos has sanado. Esa es la palabra de Dios. Llega hasta el fondo del corazón, saca lo que te va a hacer mal y sana. Él tiene, siendo creador del cielo,
todo lo que salga de su boca, si tú estás dispuesto a oírle, a que Él pronuncie sus palabras sobre ti, todo lo que salga de su boca se va a cumplir sobre ti. No solo hablarte, sino incluirte en un llamado que jamás te podrías imaginar. No solo a hablarte, a sanarte, a incluirte en un llamado, te invita a dejarte limpio. Te invita no solo a hablarte, no solo a que lo escuches, no solo a dejarte limpio, sino a darte un propósito y que camines con Él. Esa es la invitación de Sardis. A caminar a su lado, entre gente limpia. Mira cómo termina. Dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado de la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Y habla de ellos y ahora mira cómo incluye a los demás. Dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y termina diciendo, Viña Santa Anita, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongámonos de pie, vamos a tener tiempo para orar.